Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice las Escrituras que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Capítulo 1 de San Mateo, versículo 18. El título dice Nacimiento de Jesucristo, y Mateo, que era un judío que se había hecho discípulo y seguidor de Jesús, comienza su relato de esta manera diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Y a continuación da el relato explicando brevemente. Dice que estando desposada María, su madre, desposados, o desposada en este caso María, era que estaba comprometida para casarse. Todavía no estaba casada, estaba en lo que se denominaba en aquel entonces estar desposados. Era una especie de noviazgo, como hoy sería, sin la consumación de la relación sexual, en este caso en la pareja, ¿no? Entonces, Mateo nos explica que el nacimiento de Jesús fue así, versículo 18 del libro de Mateo, capítulo 1, estando desposada María, o sea, estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, y vale la aclaración, dice, hay una coma y a continuación termina el versículo así: se halló o se encontró que había concebido o que estaba embarazada del Espíritu Santo. La frase que más me llama la atención de esta palabra, y quiero hablar todos estos días que tenga la oportunidad de estar aquí, quizás la otra, sobre la Navidad. La Navidad es un tema muy apasionante, quizás muy criticado también para la época que vivimos. Por ahí antes no estaba al alcance de todos la información que tenemos hoy en segundo, en un yasquido, podemos decir así, de dedos. Ya tenemos la información ahí y cientos que opinan acertada y desertadamente. Pero me gusta lo que dice la Biblia, me gusta lo que dice la palabra de Dios, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y pasa a detallarnos. Fue así es una frase que podemos decir que estaba perfectamente encarrilado en el cumplimiento del plan perfecto del Padre. Fue así como el Padre lo había planeado desde la eternidad. Desde antes que existiera mundo, ya estaba planificado por el Padre, desde la eternidad. Al decir eternidad, hablamos de la etapa donde no estaba controlado o no está controlado por el tiempo. Nosotros hoy nos regimos por el tiempo y estamos sujetos al tiempo, por cierto, y podemos decir así que el mundo
o los seres humanos que habitamos en este mundo, en la tierra, tenemos un pasado, un presente y algunos, con mucha misericordia y gracia de Dios, un futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque el mañana no nos pertenece, el mañana le corresponde a Dios, pero tenemos un presente y tenemos un pasado que ya hemos vivido. Entonces, Mateo dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y fue así, nos hace entender que el Padre había planeado todo desde la eternidad. Lógicamente, antes que existiera mundo. Alguien dijo, y por cierto, estas palabras son muy acertadas, el pesebre y la cruz fueron planeados antes de morder la fruta prohibida. El pesebre, el lugar donde Jesús nació, que era aquella cueva, y la palabra pesebre significa comederos depósito, era un comedero de la comida que participaban los animales. Algunos la hacían de madera y otros en la misma roca, preparaban y ahí echaban el cereal o lo que fuese para que los animales pudieran comer o tomar agua, en caso de ser como una especie de recipiente donde los animales participaban de esa manera. O sea que desde ese lugar, desde el pesebre, alguien dijo, y sabiamente, hasta la cruz, que fue un trayecto aproximadamente de 33 años, ya estaba todo planificado, el pesebre y la cruz, antes de que Eva y Adán, primer hombre de la tierra, mordieran la fruta prohibida. O sea, por eso le decía al principio que a Dios no le agarró de sorpresa Adán haberle fallado a Dios. Cuando Dios viene al huerto del Edén para hablar con Adán por la tarde, expresa palabras como buscando a su creación y dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, escondido entre medio de los árboles: tuve miedo al escuchar tu voz. Y Dios responde del otro lado, no porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque le estaba dando la oportunidad de poder él reconocerse que había hecho algo que no era lo indicado. Dice: ¿quién te dijo? ¿O por qué hiciste? ¿O por qué desobedeciste? Así que lo que nos dice estas sabias palabras es que entre el pesebre y la cruz, ese trayecto fue planificado antes de que el hombre metiera la pata, como decimos vulgarmente. Antes que mordiera la fruta prohibida, tanto el pesebre, el lugar donde iba a ser puesto nuestro amado Salvador Jesús, que envuelto en pañales, porque justamente siempre preguntamos por qué razón, y la respuesta es porque no había lugar para él. O sea, un emperador sacó un edicto que había que censarse, y de acuerdo a cada tribu se fueron yendo para un lado y para otro, pero estaba todo planificado por Dios. Y la Biblia dice que José y María llegaron a la ciudad de Belén, pequeña ciudad, y ya ella estaba a punto de dar a luz. Y allí no quedó otra
porque no encontraron lugar en los hoteles de aquel entonces, los famosos o conocidos como mesón. Era el lugar donde la gente que se trasladaba de un lado a otro podía pasar la noche. Una especie de hospedaje o casa donde los caminantes o los forasteros. Pero cuando llegaron al lugar ya estaba todo cubierto y no hubo lugar para ellos. Imagínense en la situación incómoda: José, María, ella embarazada, pobres, no con mucho poder adquisitivo de dinero. Y cuando están a punto de salir del último lugar que les dice que no hay más espacio para ellos, a alguien se le ocurre decir así: lo único que nos queda es una cueva, ahí. Es un lugar donde pueden pasar la noche. Y aquella noche fue la noche más gloriosa que pudo haber existido en el mundo. La noche que las Escrituras lo denomina como la noche de paz y la noche de amor. Porque vino Jesús al mundo y fue envuelto en pañal y puesto justamente en ese pesebre. Más adelante le esperaba la cruz, claro que sí. Pero todo fue así. Fue planificado, fue organizado. Nada le agarró a Dios de sorpresa. No encontramos un Dios preocupado porque Adán y Eva le fallaron. No, ya estaba todo organizado desde antemano. Fue así en aquel lejano pasado. Fue así, decimos hoy, cuando se acerca el tiempo de recordar el nacimiento del Salvador. Y el futuro seguirá dando testimonio de que fue así. Pasado, presente y futuro, 3 tiempos en la historia, pero un solo nombre uniendo todo eso: Jesús. Porque fue así que el Padre lo había determinado. Así que tiempos como pasado, presente y futuro, unidos solamente por el nombre de Jesús. Unido por ese nacimiento tan especial. Vino alguien al mundo cuyo nacimiento fue extraordinario, que no se necesitó espermatozoides masculinos, porque el Espíritu Santo, como Dios y Creador, hizo sombra sobre María y ella quedó embarazada, o estaba en este momento que leemos este versículo, se halló que estaba encinta del Espíritu Santo. Por eso su nacimiento fue virginal. Por eso se cumplía la palabra del profeta Isaías que dijo en antaño, 500 años antes: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero la frase que resalta las Escrituras es esta: la Virgen concebirá. ¿Usted se imagina lo que habrán pensado los que escucharon esa palabra de la boca de Isaías? La Virgen va a concebir. Porque alguien que va a concebir, el caso de una mujer, ya no tenía que ser virgen para concebir, o dar a luz, o tener un hijo, como usted lo quiera interpretar. Pero el profeta, hablando de parte del Espíritu de Dios, dijo: la Virgen concebirá
Quiere decir que iba a ser todavía, aún en el nacimiento de ese ser llamado Jesús, ella iba a quedar con ese estado de virginidad. Porque lo de Dios es perfecto, porque cuando Dios habla no falla ni un punto ni una coma de su palabra, porque cuando Dios dice, nada, por más que nosotros no podamos entenderlo, como seguramente la gente que escuchó a Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso está loco, es una locura, no puede entender la mente humana. Pero en este versículo encontramos que ella estaba desposada con José antes que se juntasen, antes que viviesen juntos como pareja, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Oh, qué glorioso! Por eso es el nacimiento más extraordinario que haya existido en el mundo. Ese tenía los genes celestiales, espirituales de Dios. Jesús no era cualquier persona. Jesús era un ser humano, pero diferente a todos los demás. Los que existieron antes de él y los que existirán todavía hasta que el mundo sea consumado. Por eso nadie se puede igualar a él. El apóstol Pablo dice que él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús. Jesús y Jesús, no hay otro. El ser que ha unido el tiempo en pasado, presente y futuro. Su nacimiento fue así. El plan de Dios salió perfecto. El plan de Dios ya estaba anticipadamente, antes que existiera mundo, que existiera sol, que existiera mares y que existiera todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Ya estaba planificado que iba a ser así. Por eso dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, de esta manera. Y nos da este detalle tan profundo. Nos hace entender que estaba comprometida para casarse la Virgen María antes que se juntase con José. Se halló que estaba embarazada o había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es creador por excelencia. Él es creativo. La persona del Espíritu Santo es tremenda la participación en medio de la humanidad que siempre ha tenido. Desde los tiempos primitivos, de los albores de la historia. Ya ahí, cuando el mundo era un caos, una tiniebla y un vacío, el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu Santo, esperando que Dios hablase. Y cuando Dios dijo en el capítulo 1, verso 3 de Génesis, sea la luz, el Espíritu Santo tomó esa palabra de Dios y creó la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios, ¿qué? La luz de las tinieblas. A las tinieblas llamó noche y a la luz le llamó día. Porque el Espíritu Santo es creador. Es creativo. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo, que se deja guiar, manejar por el Espíritu Santo, tenemos que ser creativos. Dios nos tiene que dar la capacidad, la visión. Tenemos que mirar mucho más allá.
Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta que si alguno tenía sed, viniera a Él y bebiera. Porque el que bebe de Él, dijo así, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río de agua viva que va a fluir en aquellos que creen en Jesús. Los versículos siguientes dicen, a continuación, aclara el evangelista Juan y dice, esto decía del Espíritu Santo que recibirían los creyentes, los que iban a creer en Él. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo participa en todo. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo en nuestras oraciones, en nuestra meditación de la Biblia, de las Escrituras. Siempre le digo a mis alumnos de la escuela bíblica como profesor o maestro, le digo, dejemos que el intérprete de las Escrituras, el Espíritu Santo, nos interprete correctamente lo que necesitamos saber de los misterios de Dios. Lo que pasa es que algunas veces erramos porque dejamos al intérprete, el Espíritu Santo, a un costado. Interpretamos con nuestra razón, con nuestra lógica, y somos semejantes a los que escucharon las palabras del profeta Isaías, que seguramente murmuraron y pensaron que él estaba fuera de sí, que una virgen va a concebir. Sí, así dijo por el Espíritu Santo, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Por eso su nacimiento fue así. Fue así, planificado desde la eternidad. Fue así, planificado desde antes que hubiera tiempo, pasado, presente y futuro. Por eso hay un antes y un después en la historia. Porque el nacimiento de Jesús fue así. ¿Y sabe qué dice las Escrituras? Que fue así porque el Padre, Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dijo Pablo, nacido bajo la ley. Estaba todo planificado. Esta es la Navidad que queremos resaltar. A nosotros no nos interesa el día. No nos interesa si fue o que ese mismo día se festeje otras fiestas paganas o lo que fuere. A nosotros nos interesa que haya nacido, que haya venido al mundo. Que el plan de Dios perfecto fue así, que lo podamos aceptar y entender. Y que el Espíritu Santo pueda marcar esto muy seriamente en nuestros corazones. Que le podamos enseñar a nuestras futuras generaciones, a las presentes y a las que vienen, si el Señor nuestro Dios no viniere antes por nosotros. Oh, el diablo trata de extirpar, trata de sacar del medio todo lo que tiene que ver con Cristo, con su llegada al mundo. Trata de hacer creer que no fue y que no existió. Y algunas veces, lamentablemente, por hombres y mujeres que no dependen del Espíritu Santo para la interpretación correcta de las Escrituras. Digo y sigo manteniendo. Quizás lo que Pedro o Pablo o Moisés o David o Abraham quiso decir en alguna parte de este libro llamado las Escrituras, la palabra de Dios, ya no están más para querer preguntarle,
Padre Abraham, ¿qué quiso decir con esta palabra? Hermano Moisés, ¿qué quiso decir usted con esta palabra? Siervo de Dios, apóstol Pablo, ¿qué quiso decir con esta palabra, esta enseñanza? Ya no están más para poder preguntarle qué quisieron decir. Pero hay una ventaja para los que dependemos del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es? Que el Espíritu Santo que le dictó en el pasado a los hombres que he señalado y lo he pronunciado, ese mismo Espíritu Santo está hoy para que nosotros en oración le digamos: Espíritu Santo, interpreta para mí correctamente esta palabra. Que al interpretarla o entenderla con tu sabiduría, me pueda salvar a mí mismo y salvar a los que me oyen. Permite que al entender correctamente esta palabra, pueda tener la solución a los problemas que estoy pasando, las situaciones difíciles que estoy pasando. Y yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo no le va a dejar avergonzado. Porque el que me busca, dice el Señor, me hallará. No estoy lejos de aquellos que madrugando me buscan, que en horas tempranas están delante de mi presencia. No estoy lejos de aquellos que me piden sabiduría y tengo sabiduría, dice el Señor, para dar a aquellos que me la pidan, y les daré abundantemente y sin reprocharle nada. Usted quiere ser entendido, quiere saber los correctos caminos del Señor, los propósitos de Dios para su vida, su familia, su voluntad. Dependa del intérprete más especial, que es el Espíritu Santo. Y por cierto le digo, Él no le va a fallar. Él es creativo. Él no es como esas lagunas de aguas estancadas. No. Es ríos de agua, corrientes de agua que se van y se van y se van. De su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en su nombre. Usted ha creído en el nombre de Jesús, entonces usted tiene que sentir corrientes de ríos de agua viva en su interior, una frescura de Dios. Por más que usted no sea docto, capacitado, que no tenga altas academias de conocimiento, quizás no haya llegado a los doctorados, pero si el Espíritu Santo te guía, serás una bendición. Impartirás la correcta respuesta a los interrogantes de la vida y de los que te pregunten sobre la fe y la esperanza que tienes en tu corazón. Seguimos con nuestro tema de hoy. El nacimiento de Jesús fue así. Fue así también porque hoy tú y yo necesitamos llegar hasta el establo. A ese establo vamos a llegar para adorar al niño del pesebre. Necesitamos descubrir si esa madera del pesebre será la misma que se usó un día para hacer una cruz, porque el Salvador sí es el mismo. El mismo Salvador es el mismo. Por eso dice que acá el pesebre era de madera, también señalando que la cruz iba a ser de madera. Oh, tremendo misterio de Dios. Tremendas cosas que nos revelan esta palabra. Necesitamos entender que tanto desde el pesebre como hasta la cruz es el mismo Salvador. Es el mismo remedio, es la misma solución, es el mismo Jesús.
No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su ministerio fue extraordinario. Su niñez fue extraordinaria. Su adolescencia fue extraordinaria. Y aunque hay un silencio en las Escrituras desde los 12 años hasta los 30, cuando se reveló al mundo para la tarea o el propósito que había venido a hacer. Como dice San Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino. Y ese a lo suyo vino no está hablando del pueblo de Israel, está hablando del propósito que él traía para hacer. Él vino con un propósito. Su propósito era salvar. Su propósito era restaurar la humanidad. Su propósito era hacer el camino del hombre a Dios. Su propósito era impartir vida. Su propósito, a lo suyo vino, era sacar el engaño y llenarnos de verdad y hacer que conociéramos la verdad para ser libre. A lo suyo vino. A lo que fue enviado, para lo que él fue manifestado en el mundo, vino a este mundo. Y a continuación dice el versículo, la parte B del capítulo 1 de San Juan 11, los suyos no le recibieron. Su pueblo no creyó en él, no lo esperaba, aunque había innumerables profecías en el pasado. Estaba señalada la ciudad donde iba a nacer, estaba señalado el lugar donde iba a ser manifestado su ministerio, estaba señalada profecía sobre la entrada triunfal, estaba señalado que él iba a morir, que iba a resucitar. Todo esto en el Antiguo Testamento ya fue anticipado, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Por eso han sufrido a través de los tiempos ese rechazo que hicieron al único que tiene la solución para su vida, Jesús. Por eso usted no lo rechace. Yo no lo he rechazado y no lo voy a rechazar nunca. Usted no lo rechace, porque si usted lo rechaza, será la tragedia más grande que usted puede haber cometido. Acepte a Cristo, viva para Cristo, ame a Cristo. Él vino para salvarte, Él vino para restaurarte, Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Él vino para señalarte el camino al Padre. Él vino para decirte, yo soy el pan de vida. El que de mí participare, comiere, no tendrá hambre jamás. Así que encontramos que el Salvador es el mismo. Lleguemos al pesebre con espíritu de sumisión. O sea, un espíritu sumiso. Por ahí no vamos a entender todo. Hoy los críticos se levantan y dicen que no es el día, que no es la forma, que las luces simbolizan esto, que el arbolito de Navidad simboliza lo otro. Y algunos hasta toman textos de la Biblia diciendo que Israel se había corrompido debajo de los árboles, dice el profeta Jeremías. Pero déjeme decirle algo, también debajo de los árboles Jesús encontró a Natanael, aquel que verdaderamente habló de Cristo y dijo que había encontrado el Salvador del mundo. Debajo de los árboles también, y después arriba, Jesús encontró a Zaqueo. En los árboles, en muchos lugares,
se comenzaron reuniones. Sí, reuniones donde se predicaba del Evangelio y donde hombres valientes y mujeres decididas, y hasta el día de hoy donde no hay templo, lugares físicos especiales para adorar a Dios, hombres y mujeres valientes siguen predicando debajo de los árboles y siguen anunciando la única esperanza para el mundo, Jesús de Nazaret. Y muchas de las iglesias que hoy son grandes templos, con todas las comodidades que tengan, y que por cierto son muy buenas, pero muchas de esas iglesias comenzaron por hombres y mujeres humildes abajo de los árboles. Y de allí Dios hablaba que tenía lugar preparado para ello. De allí Dios hablaba que tenía preparado hombres y mujeres para la obra misionera. De allí Dios hablaba y consolaba los corazones de los que estaban tristes y enlutados. Porque abajo de esos árboles se cantaban himnos y se adoraba a Dios, y el Espíritu Santo, como siempre dice en su palabra, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y transformaba vida, tocaba hombres y mujeres, cambiándoles su corazón duro por un corazón de carne, dándole un nuevo espíritu, un nuevo sentido a la vida. Por eso hoy dejemos aquellas cosas que quieren contradecir y miremos el lado bueno de este tiempo de Navidad, de este tiempo que se avecina, de estos días que se vienen para nuestra humanidad. Sigamos proclamando el nombre de Jesús, porque fue así como dice este versículo. Fue planificado, fue hecho por el Padre. Y por más que su nacimiento nos pueda estar velado en un misterio, pero lo aceptamos por la fe. Y todos aquellos que le recibieron, dice el versículo siguiente, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Así que ahora somos hijos de Dios, los que hemos aceptado y hemos creído en el Señor. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser muy en breve. Porque si hijos, dijo Pablo, también herederos y coherederos con Cristo. ¡Oh, qué glorioso! No se pierda esta oportunidad por nada. A continuación, vamos a llegar hasta este pesebre, este comedero de animales, con espíritu humilde, como lo fue María, y espíritu de obediencia como tenía José. ¿Se imagina José allí, atendiendo a su esposa, en una cueva llena de animales? Pero era el único lugar que había. Y el Hijo de Dios, el dueño del universo, vino a nacer allí en ese lugar. Y ahí estaba José, obedientemente, atendiendo las palabras que se le habían dicho en el sueño, porque dice que como él era justo, cuando se enteró que María estaba embarazada, pensó en dejarla secretamente. Mas el Señor le habló por sueño y le dijo: José, no temas recibir a María como tu esposa, porque el ser que está en ella es el Hijo de Dios. Como diciendo, tú no entiendes ahora, pero yo quiero, le dijo Dios, que tú estés al lado de ella, le ayudes a ella, y que represente para los contemporáneos de ese momento que tú eres el Padre. Y José obedientemente hizo tal cual Dios le pidió, porque Dios no se equivoca a elegir los hombres. Dios no se equivoca a elegir
Personas como María y como José. María, que llegó a decirle para el ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel Gabriel dijo: no temas, María, porque la sombra del Altísimo te cubrirá. Quiso decir, el Espíritu Santo te cubrirá. Y el ser que nacerá en ti será llamado el Hijo de Dios. Ahora José le dice: no temas recibir a María como tu compañera y como tu esposa. Y ahí está obediente José. La persona obediente no cuestiona. La persona obediente entiende poco y nada, pero le cree a Dios de todo corazón. Y Dios honra la obediencia, y Dios honra a la persona sumisa. Dios galardonó a José y a María, dándole este privilegio de tener en sus manos el niño Dios. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! No me salen las palabras para explicar esto, porque no alcanzan las palabras. No alcanzan las palabras para describir este momento. Por eso dice que el evangelista Mateo dice que el nacimiento de Jesús fue así. Y a continuación dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Imitemos la sumisión de María y la obediencia de José, que están allí, que están en ese establo, delante de aquel pesebre, comedero de animales, que la única calefacción que tienen para esa noche fría, pero que los ángeles cantaron y dijeron que era la noche de paz y la noche de amor, que dijeron gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Nosotros hoy tendríamos que seguir diciendo: gloria a Dios en las alturas. Y paz, paz para con los hombres de buena voluntad. Esa noche, ahí estaba José y estaba María. María había dado a luz sin haber tenido relaciones sexuales, para cumplimiento de las Escrituras. José estaba ahí obediente, sumiso, atento, ayudando a María, haciendo ese papel paternal de padre, por más que no era biológico, pero era el padre que representaba para la situación del momento. Poco y nada entendía, era un simple carpintero, ella era una mujer muy humilde, pero esto fue planificado, por eso dice, fue así, desde antemano. Fue todo organizado por Dios. Por eso hoy estoy en contra de los críticos, de los que se oponen, de aquellos que dicen que no deberíamos festejar la Navidad porque esto, porque aquello. No. Vamos nosotros a seguir celebrando el nacimiento más extraordinario de la humanidad, del mundo entero. Jesús, Salvador eterno, el que iba a salvar a su pueblo y al mundo de su pecado. Hoy somos salvos gracias a que Él ha venido al mundo. Hoy tenemos condiciones, no nuestras, ni por cierto propias, pero mediante Él
estamos cada vez más cerca del Padre. Porque ya Dios no mira nuestra justicia ni nuestras obras, sino que le mira a su Hijo, a su amado Hijo, en quien siempre ha tenido complacencia. Por eso dijo y reveló diciendo: este es mi Hijo amado. Y Cristo mismo también dijo: Él es mi Padre, y yo hago como Él me pide, y le agrada a mi Padre que yo haga su voluntad. Y Él me preparó un cuerpo, dijo Jesús en el libro de los Hebreos. Y yo he dicho, dice Jesús, he venido al mundo para hacer tu voluntad. ¡Qué tremendo! Así que vamos a imitar a María y a José. Vamos a estar en sumisión y en obediencia. Entiendamos o no entiendamos muchas cosas. Porque nosotros no estamos para cuestionar nada. Los que somos sus hijos, los que somos sus siervos, no podemos ser mayor que nuestro Señor. Así que vamos a obedecerle y vamos a estar sumisos a su voluntad y vamos a imitar la fe sencilla de María y de José, su compañero, después su esposo. Después Dios le premió dándole hijos, por eso ella dejó de ser virgen. Esta etapa de virginidad era solamente hasta que naciera este ser tan especial llamado Jesús. ¿A quién glorifica mi alma en este momento? ¿A quién le doy la gloria y la honra? ¿A quién toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿A quién toda lengua confesará que Él es Señor? Para la gloria de Dios Padre. Vamos junto al pesebre, a este lugar planeado desde antes que Adán y Eva comieran de la fruta prohibida. Ellos sí fallaron. Adán y Eva fallaron en las mejores condiciones, porque estaban nada más y nada menos que en el huerto del Edén. La palabra Edén significa delicia. Estaban en un huerto de delicia. Pero Adán y Eva le fallaron a Dios y comieron la fruta prohibida. Pero María y José no. No. María y José fueron obedientes y sumisos. Y a pesar de que la adversidad tenían en contra, la pobreza, el traslado de una ciudad a otra, una mujer embarazada, arriba de un animal de carga, José su compañero caminando al lado, no entendiendo muchas cosas, pero glorificando a Dios, porque Dios le había hablado por medio de un sueño, por medio del ángel, y porque fue así todo planificado. María y José, la pareja perfecta que nos demuestra a nosotros que por más que la adversidad, el desierto, la tiniebla, la escasez estén en contra, sin embargo, si somos obedientes y sumisos, podemos marcar la diferencia y trascender en el mundo como siervos y siervas del Señor. Porque ¿qué le dijo María humildemente al ángel? He aquí la sierva del Señor. José no dijo, no, yo me voy, le dejo, ¿qué andás a saber qué será esto? No, yo no entiendo nada, yo me voy. No. Aceptó la voluntad del que había planificado todo y que dijo, esto será así. El nacimiento de Jesús fue así. Aceptó el plan del Padre, José. Sí, José el carpintero, el que usted lo ve al lado de María, el que contemplan justo en muchas tarjetas navideñas al niño Dios,
justamente envuelto en pañales, en ese pesebre comedero de animal, junto a la única calefacción que había en esa noche fría, la respiración de aquel buey o de aquella vaca, o los corderos que estaban allí, o algunas ovejas. Ellos respiraban y daban el calor necesario para quien estaba ahí, el dueño del mundo, viniendo de esa manera, sorprendiéndonos a todos, a grandes y a pequeños, a sabios y a ignorantes, haciendo que nos rasquemos la cabeza y no pudiéramos entender que dejó su trono, dejó su gloria, dejó los millones y millones de seres que le adoraban y vino a este mundo para salvarnos. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. María y José no le fallaron al Señor, al Dios Padre. Tampoco le falló este niño del pesebre, porque llegó y desde ahí él sabía que iba a ir directamente a la cruz. Ahora la pregunta es, usted y yo, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si Dios nos dio la oportunidad, ¿le estamos fallando a Dios? ¿Estamos copiando de Adán y Eva, que fueron desobedientes, que hicieron la de ellos, que trajeron tragedia, muerte y caos a todo el resto de la descendencia? ¿O como José y María, que fueron sumisos y obedientes? Hicieron como el Señor les había pedido. La pregunta es, ¿con qué pareja nos identificamos? ¿Con la del Edén o con la del pesebre y el niño? Esta es la pregunta para el día de hoy. Y mientras allí nuestro operador va preparando el tema que vamos a escuchar con respecto a la Navidad, vamos a orar. Vamos a orar porque siempre la oración tiene algo positivo, algo que Dios nos permite hablar con Él y bendecir a toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Señor nuestro Dios, te doy gracias. He predicado tu palabra como tantas veces y yo sé que tu palabra no volverá nunca vacía y sin resultado. Ella saldrá y hará todo lo que tú quieres que ella haga y será prosperada en aquellos que la reciban. Tu palabra tiene tanto poder que alumbra lo más simple, hace entender a los que nada saben. Oh, ella es la sabiduría, la interpretación correcta. Ella es la guía. Ella es el bálsamo. Ella es el remedio. Y ella nos revela en esta oportunidad cómo fue tu nacimiento. No importa lo que los hombres digan o los que traten los críticos de desacreditar este acontecimiento. Pero los que hemos creído en ti seguiremos proclamando, mientras tú nos des vida, nos des salud, nos des fuerza. Seguiremos diciendo a los cuatro vientos y a través de todos los medios que no hay otro Salvador para el ser humano que no sea la persona de tu Hijo Jesús, Padre. Por eso lo proclamo, por eso lo predico, por eso sigo
sigo creyendo, no porque me contaron, ni por teorías, ni por experiencias ajenas, sino porque lo siento en mi corazón. Siento ese río de agua viva. Siento ese poder que nos impulsa a contradecir toda herejía y toda palabra contraria ante el plan supremo que expresa este mensaje, el mensaje de la Biblia. Nada podrá contra tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, los hombres se terminarán. Los que contradicen y los que hacen grandes halagos en contra del cristianismo se terminarán. Pero tú irás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y al final de la historia será aclarado todas las cosas para aquellos que han creído en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias te doy, gracias te doy. Gloria a ti en las alturas, gloria a ti en las alturas, y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Yo sé que tú sigues salvando, Señor. Yo sé que tú sigues transformando. Yo sé que tú sigues obrando, sanando, dando alivio a las aflicciones. Y que también tienes reservado un lugar para nosotros en las moradas eternas. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.